invitamos a gente representativa del mundo intelectual y cultural, con los cuales nos gusta debatir sobre la problemática histórica, la problemática cultural, para ampliar el horizonte propio de lo que es normalmente una cátedra de filosofía y letras. La historia es normalmente muy cerrada a lo social y a lo económico, un poco a lo cultural, y nos gusta introducir este elemento, sobre todo de boca de los profesores. Tenemos hoy presente, y es un enorme honor tener con nosotros a Horacio Cartún, uno de los más importantes dramaturgos de la escena argentina, autor de obras importantísimas que han recibido premios en todos lados y que yo recomiendo ir a ver cada vez que puedan. No solamente van a pasar un momento muy agradable para todos aquellos que les gusta el teatro, van a ver muy buen teatro, sino que además van a tener la posibilidad de reflexionar, incluso como historiadores que van a hacer, sobre la Argentina y sus problemas. No quiero abundar demasiado porque nos interesa dar su palabra. Recuerden que esto es una especie de charla colectiva, es decir, buscamos dialogar con el invitado. Así que cuando quieran levantar la mano y pregunten. Yo, como Diego y arrancar, os daré una serie de preguntas que empiezan por lo más sencillo, que nos cuente su historia personal y la forma en que alguien se transforma en algo para un historiador tanto grave que es un dramaturgo. A ver, no la puedo resumir. En principio, yo llego al teatro de una manera medio paradójica. Soy nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, pero de San Andrés, de una familia de clase media con una marcada cultura del trabajo, donde el trabajo por sobre encima de todas las cosas se valoriza, por sobre encima incluso del pensamiento, de la formación. Mis viejos habían tenido muy poco acceso a la educación. Ninguno de los dos había terminado el colegio primario y habían estado en escuelas, mi madre en Asturias y mi padre en Santa Fe habían estado en escuelas rurales. Y con ese pensamiento muy propio del inmigrante, en el caso de mi viejo hijo de inmigrante, primera generación de inmigrante, tenían muy claro que el crecimiento, que el cambio estaba por el acceso a la cultura. Entonces, mi viejo, que se enfrentaron al principio con un alumno fracasante, sucesivamente, interminablemente fracasante, ya desde el colegio primario, esta sensación de este pibe no le da. Mi viejo decidió que lo único que a mí realmente me apasionaba, de aquello que ellos, con mucha inteligencia, entendían como el campo cultural, era la lectura. Yo era un lector obsesivo desde muy chico y un lector con energía acrítica, es decir, tenía como la sensación de que de lo que se trataba era de abarcar. Y tenía mucha avidez y mucha gula en relación a la lectura. Entonces mis viejos me abrieron una cuenta corriente en un kiosco que había en una cuadra de mi casa que vendía desde revistas, diarios, hasta los libros de acceso popular en ese momento, en un barrio. Y la condición de la cuenta era que yo podía comprar todo lo que fuese para leer. Por supuesto en el kiosco vendían otra boludez. Entonces decía, todo lo que fuese para leer yo podía comprarlo. Entonces yo compraba de manera irrestricta desde las revistas de historietas. Hablábamos recién de una obra mía hecha Misterix, con el Misterix el resultado de eso, una revista de los años 50, hasta los libros de la vieja colección Robin Hood, que fueron toda una marca en mi generación, ¿no?
tuvimos acceso a cierta zona intermedia de la cultura, que por ahí se mezclaba un nombre interesante, y por ahí se mezclaba muchos libros de aventuras, mucho Tarzán. Y después, y eso de alguna manera me creó una avidez muy grande por la lectura, una profunda avidez por la lectura, que era medio rara en el barrio, era como medio extraña, ¿no? Digo, esto de alternar el fútbol con los libros era algo que era un poco común. Y en mi caso, además, más los libros que el fútbol. Y esto condimentado con un tipo que repite 3 años de colegio secundario, ¿no? Un tipo que echan de 3 colegios. Había algo ya como irrecuperable, como la sensación de irrecuperable. Bueno, ahí hay algo fisiológico. Y mi viejo muere cuando yo era adolescente. Mi viejo tenía un puesto en el mercado de abasto de San Martín, entonces yo me quedo a trabajar, mi hermano y yo tomamos ese lugar y empiezo a trabajar allí. Y en el interín yo todavía seguía, ya tenía 19 años y seguía en el colegio secundario. Ya por una cuestión de dignidad me había pasado al norte, ¿no? Que ya era el único lugar donde soportaba tanto pelo del mundo, no se daba tanto peludo. Y en una circunstancia azarosa, yo ya sabía que era repetida, que era como una especie de condena, de karma. Yo tengo algo que hoy seguramente los estudiosos de la fisiología de la relación entre fisiología y pedagogía llamarían el disturbio de atención, ¿no? El tipo que no puede atender, no puede atender. Yo nunca pude aprender, por ejemplo, el procedimiento matemático de la división. Vos me decís, 150 dividido 52, yo no tengo la más idea de cómo se hace. ¿Qué decir? Puedo plantearme eso ahí, pero tengo la incapacidad de hacer el proceso de abstracción por el cual eso se produce. Y entonces, yo creo que siempre la inteligencia, la cabeza es compensadora. Yo creo que frente a la imposibilidad de poder crecer en un pensamiento abstracto, empecé a crecer en un pensamiento narrativo. Es decir, entender que la realidad puede concentrarse también en narraciones, en formas, en relatos. Que eso es lo que yo encontraba en la literatura. Y yo creo que un tipo que escribe siempre empieza leyendo. Yo creo que un escritor es un lector especializado. Es un tipo que en algún momento la propia lectura lo desborda. Hay algo donde es como, qué sé yo, si vos sos un fanático de la pizza, un día te pones a amasar. Es inevitable que un día la quedes en tu casa. Lo que pasa es que al principio no invitas a nadie, porque fracasar con la pizza, todos sabemos, muy difícil. Te quedan esos cachos gruesos, que son horribles. Pero hay algo donde la propia gula te lleva un día al atracón y un día descubrís que bueno soy haciendo pizza. A mí me lo descubrió muy casualmente un fenómeno mezcla de azaroso y erótico. Azaroso porque yo en una clase de italiano, los profesores sabían que yo no prestaba mucha atención, entonces me decían, bueno, usted se va a llevar la materia. Pero por favor, lo que le pido es, no haga disturbio. Porque claro, el tipo disperso tiene siempre eso, no se juega, habla fuerte cuando tiene que hablar. Y entonces un día el profesor italiano me dijo, yo le voy a proponer un pacto de caballero. Yo veo que a usted le gusta mucho leer, usted trae libros y lee, y yo veo que cuando usted lee está tranquilo. Yo le voy a proponer un pacto de caballero. Si usted no hace lo que me clase, yo lo dejo leer, yo no le voy a interrumpir eso es su decisión. Esto no significa que yo vaya a aprobar la materia, pero yo no le voy a interrumpir si su decisión es leer, si es leer. Y entonces, era la primera vez que un docente me proponía un pacto de caballeros, que en general siempre era una especie de ley represiva. El tipo que anda mal en el colegio en realidad diga pal, y yo además me preocupaba, tenía como cierta característica no sé, imagino que también el fracaso crea rebeldía, y entonces siempre estaba muy jugado. Entonces me puse a leer en las clases de italiano y un día terminé un libro apenas empezaba la clase. Y sentí que no podía traicionar a la profesora, que
si la primera vez que alguien me trataba como un adulto en la escuela secundaria, donde digamos que era tratado de otra manera, yo tenía que respetar ese patrón. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Y descubrí tempranamente el placer de hacer arte violando los tiempos profanos. Es decir, entender que cuando uno al tiempo de la producción lo puede hacer estallar, creando un pequeño paraíso sagrado, es decir, creando en el medio del lugar donde vos tenés que estar produciendo, un lugar donde no producís, ejercés esa energía contracultural que tiene un placer inefable. Robarle tiempo al trabajo. Cada vez que lo encuentro en alguna obra de teatro, ahí el Zoo de Cristal menciona mucho esto, Tom, que dice, labura en una zapatería y se encierra en el baño a escribir poesía. Yo digo, en realidad es el descubrimiento temprano de ese placer de poder crear un universo sagrado en el profano. Poder entender que en realidad, la vida del ser humano se constituye en realidad en su gozo y su trascendencia tiene que ver con eso. Y entonces esas clases de italiano se transformaron en una especie de curioso paraíso al que yo esperaba. Yo después en mi casa no escribí. Escribía en las clases de italiano. En las clases, en el momento que lograba robarle a la institución. Y en ese campo escribí 3 cuentos. Terminaron esa clase, los cuentos quedaron allí y acá venía la parte erótica. Yo tenía una novia que estudiaba datilografía en ese momento, convengamos, no existe la computadora. Pasar un cuento a máquina era una locura. Además tenía que escribir con 2 dedos, tenía que tener máquina de escribir. Nadie tenía. Y entonces ella me dijo, ¿querés que pase bien que los cuentos? Y entonces eso me obligó a la segunda de las energías, que es la gran energía creadora, que es corregir. Porque claro, a alguien que deseas tratar de seducirlo, y esto que yo había escrito era una porquería. Son siempre las primeras versiones. Uno entiende que siempre lo primero que produce es malo. Aprender esto es también incorporarse a la energía de la creación. Entender todo lo que produce es malo. Escribir bien no existe. Escribir bien es un invento de las maestras. No existe el concepto de escribir bien, porque esto significaría que yo, en el mismo momento en el que ejerzo la voluntad de trazo, estoy ejerciendo la belleza y la trascendencia de un texto, cosa que no existe. Lo que existe es volcar una energía que luego es corregida sucesivamente hasta que encontramos lo que llamaríamos la buena escritura, no el buen escribir. Descubrí entonces, simplemente por tratar de seducir a aquella rubia, el poder de corregirlo. Vamos a corregir, vamos a corregir, vamos a corregir. Y entonces lo corregí, además lo pasé en mi letra, en la letra de un disperso, una letra muy fea en términos estéticos, una letra incomprensible y además irregular. Entonces traté de pasarla más o menos bien, corregí 4 o 5 veces y lo llevé como si ese fuera el cuento que yo había escrito. Ya tenía 4 o 5 versiones. Ella lo pasó por la máquina de escribir y el día que me di en lo que por entonces llamábamos letra de molde, hoy se ha perdido, la escritura es una escritura en teclado, la letra de molde con una B, había algo de protolibro, ¿no? Como es un prelibro. Y entonces mirarse y decir, yo escribí esto. Y el orgullo, y leí los 3 cuentos y me di cuenta que había 2 que eran insufribles y había uno que estaba bueno. Que había tomado, como pasa siempre en las primeras escrituras, había tomado sentido y forma de un sentido y forma exterior. Había tomado sentido y forma de un cuento de Bernardo Castillo que se llamaba Conejo. Quiere decir, había encontrado que ese cuento tenía algo de monólogo, un monólogo interior de alguien que hablaba en su propio coloquial, en su propia lengua popular, que me gustaba mucho. Y escribí esto. Y en la librería, una librería que era aquí en San Martín, en la Galería Plaza, que todavía está, no está la librería, está la librería. Había una librería que decía, y un día, cuando seguramente fui a renovar el crédito, encontré un cartelito de un concurso literario que organizaba una editorial que se llama Editorial Diálogo, una editorial muy vinculada al Partido Comunista. De hecho, la librería estaba muy
muy vinculada al PC, y como yo vengo de familia PC, había algo ahí como de apoyar, así que vos escribís el libro. Yo decía que escribía, pero no. Entonces dice, pero no te presentás. Entonces presenté este libro. Y 4 meses después, creo que 19 años, recibí una especie de baldazo el día que llegó el telegrama. Era también época, no se llamaba, pero se llamaba el telegrama. Llegó el telegrama a mi casa diciendo que había ganado el primer premio de este concurso, que iba a ser publicado. Y entonces, en el medio de ser bueno para nada, recibir esta especie de toque en la frente, que es, bueno, idiota, para estos servicios. Puede ser que para todos los demás no, pero para esto, si esto, que es uno de los 3 que escribiste, tuviste además la inteligencia de elegirlo y no presentaste los otros 2, y le van a publicar, y el jurado había sido un jurado profesional, fue decisivo. Seguí un tiempo en un largo tiempo, por cierto, en el mercado de abasto, que creo que estaba muy bueno alternar cierta época de formación artística, militancia y trabajo que duele. Empezás a laburar a las 3 de la mañana, por lo tanto, si vas a un curso de reclamo, tenés que ir sin dormir o dormís una hora. Aprendí a dormir 20 minutos, cosa que todavía sigo haciendo con mucho placer, no todos pueden hacer. Aprender a dormir 20 minutos profundamente, aprendí la técnica, la fui incorporando. Saber que se puede ir durmiendo durante el día muchas veces. Y durante muchos años hice eso. Y después, en un momento, empecé a sentir, en una época de cierta politización un cacho más furibunda, empecé a sentir que toda relación con lo comercial envilecía y me equivoqué. En aquel momento me equivoqué, además, pero bueno, fui y le dije a mi hermano que, bueno, que yo le dejaba mi parte en el negocio, le di mi parte, por cierto, el negocio funcionaba muy bien sin mi presencia. Y entonces me fui para dedicarme por entero al teatro y a la militancia. Me equivoqué en la fecha, porque me fui en el 74. Pero fueron también 2 años muy gozosos, porque en ese momento pude asumir trabajos que laburando en el mercado no podía asumir. Los 2 trabajos que fueron para mí muy formativos. Me incorporé como ayudante de cátedra a la cátedra de Historia Nacional y Popular de Horacio González. Y empecé a trabajar en esa cátedra haciendo una cosa muy curiosa, que eran ilustraciones teatrales de momentos históricos. Muy bien. González en cuerpo. Entonces ahí, nada, salíamos disfrazados de Sarmiento. Muy duro. Aula magna de medicina, 1200 tipos mirando con cara. Tipos que aparecían disfrazados. Y encima, claro, primeras materias. La gente decía, esto no es serio. Esto no es serio. Esto se cae, creo que lo veía con cierta lucidez. Por supuesto se cayó a la mierda en el momento cuando hubo un cambio, bueno, buena parte aquí tal vez no sabe las circunstancias, cuando cae Cámpora y sube Perón y luego Luis Isabel ponen ahí como ministro Aragán. No me acuerdo quién se pone en educación, pero por cierto se desbarata todo esto que se llama las cátedras nacionales, se va todo al demonio. Nosotros de todos modos con un espectáculo que armamos a partir de esas cátedras, que se llamaba Civilización o Barbarie, mi primer obra completa, iniciamos una gira, terminamos esa gira el día que íbamos a presentarnos en una unidad básica cerca de La Plata, no me acuerdo si era Berisso, Ensenada, y 10 cuadras antes de llegar alguien nos paró y nos dijo que habían volado la unidad básica y dijimos, este es el límite. Y por el otro lado yo trabajaba por una razón muy curiosa. A mí desde chico me gustó la murga, en época en que la murga era definitivamente contracultural. Hoy en este momento o vas a Rojas y podés estudiar murga. La murga se transformó en una especie de
Uno puede estudiar coreo. A mí me gustaba la murga porque yo vivía en la calle Islas Malvinas y frente al 1 de febrero, y esa era una calle donde había corso. Entonces, todos los carnavales, el corso era parte inevitable. Y entonces, también que por cierta facilidad del cuerpo empecé a encontrar espontáneamente la coreografía de la murga, y hasta que no la encontrás no sos budista. Pero hasta que no sabes hacer la patadita, no sos budista. Y el día que empecé a hacer la patadita, bueno, me gustó. Y empecé a incorporar en la Asociación de Estudiantes de Teatro, que miraban con mucho desprecio el concepto de murga, patadita. La primera obra de Civilización o Barbarie estaba contada por una murga, y todo el mundo me miraba muy raro. ¿Cuál es la relación? Y en el montón apareció otra cosa, que me había puesto a leer cosas de murga, y un día una amiga muy querida, Beatriz Seibel, investigadora sobre teatro popular, ella escribía en la revista Crisis. La revista Crisis era en ese momento el non plus ultra de la publicación cultural. La dirigía Eduardo Galeano, y publicaban en la revista Crisis todos los bronces. Para mí, el comprar la revista Crisis una vez por mes era atesorar. Y un día la Seibel me dice: che, ¿tenés algo? Yo estoy publicando en Crisis. No tenés nada para publicar. Y con esa audacia que siempre recomiendo tener, que es la de escapar para adelante, al toque le dije sí. ¿Qué tenés? Dice, así le propongo a Galeano. Digo, tengo una historia social de la mujer argentina. El título, la verdad, tenía que ser muy boludo Galeano para no preguntarse con él. Historia social de la murga. Porque yo había estado leyendo sobre el murga y me llamó a los 5 días, me dijo Mauricio, Galeano dice que ya se me llega. Digo, lo que pasa es que yo escribo a mano. Entonces digo, tengo que pasarla, tengo una máquina, tengo que conseguir que decide que me espere para el próximo. Y entonces, ¿qué hice? Me fui a hacer trabajo de campo de investigación. Es decir, me transformé en una especie de historiador trucho sin saber. Hacer entrevistas y a buscar. Y con 2 o 3 publicaciones muy rápidamente y también muy azarosamente. Libros que ni sabía y podría haber pasado años sin saber que existía, que los encontré en algunas bibliotecas, y a partir de eso, y también en bibliotecas. Empecé a ir en bibliotecas y empezar a pedir, fijar en un calendario cuándo habían caído los carnavales en la Argentina y pedir pedir 50 diarios de esa fecha. Una cosa de historiador espontáneo. Y entonces tomé notas, entrevisté, armé esa entrevista, se la llevé a la revista Crisis, y la revista me lo publicó. Pero debo hacer la aclaración. Lo que yo llevé era horrible. Estaba pésimamente escrito. Y Galeano tuvo un acto de caballerosidad, siempre estoy esperando alguna vez conocerlo, cruzarme para poder decirlo. Tuvo un acto de caballerosidad extraordinario. Me dijo, Mauricio, es poco periodístico. Me dijo, vos me dejás que yo le dé cuerpo. Yo te juro, 8 años después lo leí, era una porquería. Tenía muy buena data, pero era una porquería, estaba mal redactado, era feo. Y él lo transformó en algo muy. Y entonces me transformé de golpe en una especie de referente de la murga. De la murga, en 20 días me transformé en un teórico de murga. Y seguí publicando. El próximo era otra cosa que a mí me gustaba mucho, que eran los santos populares. Y sigo trabajando, Santo Derecha, que tiene que ver con eso. Publiqué otra nota en la revista Crisis que era San la Muerte y Sansón, 2 formas de investigándolo, haciéndolo bien. A ver, ¿dónde encuentro data yo sobre San la Muerte? Y empecé a averiguar y me dijeron, mira, hay en la iglesia de Pompeya, andá a la puerta a los tipos que venden estampitas en la puerta de la iglesia de Pompeya, hacete querer primero, no vayas y vas a saber. Y hice eso. Fui, me hice querer un tiempito, y cuando me querían empecé a preguntar, y le dije, ¿qué es San la Muerte? Y me dieron toda la data, la información, y hice una gran investigación. Esto viene a la última de las facetas del laburo de esa época, que por ser especialista en murga, Juan Carlos Llené, que era un amigo querido, un referente muy querido en ese momento,
trabajaba en la película Los Hijos de Fierro, de Pino Solana, que era una de esas películas de la época. Hoy, todavía hoy, cuando uno la ve, todo lo que pasó además alrededor de Los Hijos de Fierro, sería muy largo explicar aquí, pero prácticamente hay una época alrededor de eso. Juan Carlos, él quería meter canciones de Burger y entonces Gené me recomienda a Solana para que yo le escriba las canciones de Burger. Y yo me transformo en un poeta mujeriego. Empiezo a escribir y escribo ahí, incluso escribí 2 milongas que grabó luego Zeta Rosa, que están en la película. En ese momento se asomaba el golpe. Yo tenía 2 referentes, Pino Solanas y Augusto Boal, que había sido mi maestro, un brasilero que trabajaba sobre técnica en teatro del oprimido. Los dos, que tenían mucha claridad sobre lo que se venía, con gran, enorme generosidad, los dos me ofrecieron irme con ellos, uno a Portugal y el otro a Francia, y me alertaron sobre lo que ellos ya sabían, y mi compañera y yo, con absoluta ingenuidad, con una especie de creo que más negación que ingenuidad, decidimos quedarnos y nos quedamos después del golpe, bueno, por supuesto, toda actividad cultural desapareció. Hicimos un intento, yo tenía mi grupo de teatro se llamaba Cumpa. Obviamente en el 77, cuando estrenamos la primera obra, hubo que cambiarle el nombre, ya había algo, éramos los mismos, pero ya no nos llamaban. Hay unos años de desconcierto y luego cierta entrada a una... Y digo, el último punto del deslinde fue en el año 78 la entrada a trabajar en el taller de dramaturgia de Ricardo Monti. Monti es el gran maestro, es el gran iluminador, es un tipo capaz de cambiarte la cabeza, ¿no? Y me cambió la cabeza, me cambió el chip. Entendí muy rápidamente una serie de cosas trabajando con él. Bueno, y a partir de eso empezó. Lo primero que yo escribí en el taller de Monti, escuchaba un interés de la que hablábamos, y a partir de ahí empecé un trabajo en lo que uno podría llamar el campo profesional, siendo que en realidad no existe tal cosa. Bueno, sí, existe tal cosa y yo no podría considerarme como tal, porque nunca trabajé de manera plena en el campo de la profesión, eso que se entiende como en todo terreno, ¿no? Alguna vez, cuando no la pasaba bien, la miraba en los alrededores de la profesión y por ahí hacía cosas que me pedían, colaboraba en un guión, pero siempre trabajé. Y tuve otra zona horrorosa, pero que hoy la reivindico con mucho placer. Después del golpe, en el 77, en un momento de mucho hambre. Digo, hambre para la clase media, el hambre. No es, digo, cuando en casa no estás acostumbrado, cuando decís, no hay guita para comprar comida. Y juntarse entre 5 y ir a comprar a un almacén por mayor, lentejas, por ejemplo, ese tipo de cosas, como la sensación de no tener un mango durante mucho tiempo. No, a veces tengo y a veces no tengo, sino mucho tiempo acostumbrarse. Algunos amigos que trabajaban en la industria cinematográfica, aprovecho a hacerle los créditos. Un director de películas clase X, Carlos Galetín, que dirigía películas, había sido desde asistente de la Coca Sarli hasta director de películas muy malas. Un día me lo encontré y me dijo, ¿te animás a trabajar como actor? Y entonces me empezó a recomendar como actor. Y trabajé, hice como 20 películas haciendo lo que nosotros en el gremio llamamos como bolo. El bolero es un tipo que dice 2 o 3 palabras. Trabajé con Andreita del Boca, con Los Superhéroes, con Olmedo y Porcel en 2 películas, con Palito Ortega. Lo único digno que hice, lo único digno que hice en una película llamada Yo maté a Facundo, que era de quién era, ahora me voy a acordar, que lo único más, un cacho más. Y bueno, y después empezó otro campo que la quería resumir.
digamos, de aquella gente con la que estuve en contacto, que no necesariamente son maestros a los que uno toma en contar, son maestros de la vida, tipos con los que vivís, convivís. Para mí fue muy importante, lo sigue siendo, Ricardo Monti, Augusto Boal fue el tipo que fue así. Yo en 1970 llegó Augusto Boal a la Argentina con un espectáculo que habíamos montado en Brasil que se llamaba Reina Contra Zumbi. Un espectáculo desaforadamente político y desaforadamente divertido. Yo venía de querer hacer teatro político y tratando de pensar ¿cómo hago para hacer teatro político siendo que todo el modelo de teatro político que conozco me aburre de una manera sustancial? Por supuesto, yo se lo atribuía a la diversión. Entonces, bueno, no. A vos no te divierte Brecht porque no lo podés profundizar. No, a mí no me divertía Brecht porque Brecht se hacía en estado de solemnidad horrorosa. Claro, se lo pensaba en el sentido culto y no se ve oculto en términos de reverencia, ¿no? Se hacía el culto a Brecht, que era de una solemnidad que sí, yo conocía como solemnidad familiar por el sexo, conocíamos eso de como cierta reverencia, ciertos pensamientos. Y igual llegó con esto y yo lo vi y dije, ese teatro lo que yo ese. 6 personas que divertían, que bailaban, y que sobre todo hoy, podría decirlo, que eran incorrectos. Es decir, que también desde la estética habían creado una hipótesis contracultural. Yo venía de pensar que lo contracultural era la idea, pero la estética estaba siempre en un campo de convención cultural muy aceptada, muy reverente en relación a... Era una iglesia comunista. Había algo de cierto respeto que no funcionaba. Cuando yo encontré eso, encontré que era el verdadero salto. Esa especie de marxismo carioca, ¿no? que tenía Boal, que era muy desaforado y a la vez muy claro, muy pedagógico. Y entonces yo dije, ese fue. Luego Ricardo Monti, y luego gente con la que yo trabajé, que de alguna manera se constituía como modelos. Juan Carlos Genet, Pino Solanas en aquel momento. Pino para mí fue muy importante. Primero los caminos de la vida, luego los caminos del arte y luego los caminos de la política. Nos dividieron, pero en aquel momento cierto lugar de actitud de Pino, yo recuerdo hasta el día de hoy, antes de Pino viajar a Europa, a su exilio, una proyección clandestina de Los Hijos de Fierro, donde nos juntamos 8 personas simplemente a ser testigos de la existencia de la película, para dar testimonio de eso. Las películas eran grandes latas, no se podían sacar. No podían sacar del país, las películas eran argentinas. Y Pino necesitaba que algunas personas pudieran dar luego testimonio de la existencia de eso. Y nos juntamos una mañana, a las 8:30 de la mañana, a ver la película, y terminamos de ver la película, y Pino se iba a los 2 días, y nos fuimos, estábamos en Palermo, empezamos a buscar un boliche, y lo único que había abierto era un boliche que había únicamente a la noche, se llamaba El Guindado, lo estaban baldeando, y nos metimos en El Guindado y nos pedimos a las 11, 12 del mediodía una cerveza y un vaso de cerveza y una cerveza, y nos despedimos del Pico. Creo que estaba Horacio González. Nos despedimos sabiendo que era muy probable que no nos volvamos a ver por muchos años. Si ustedes ven Los Hijos de Fierro, es muy conmovedor. La película termina con los hijos de Fierro que se van uno para cada lado. Y la sensación era la sensación de cantar. Y Pino en ese momento fue un gran referente. Después agarramos para lugares. Ya cuando él volvió empezamos intentamos trabajar juntos un par de veces, no Juan Carlos Genet, porque tenía una actitud que yo hasta hoy intento sostener en lo que puedo, que Juan Carlos Genet fue muy generoso con gente que no estaba, no a la altura
había terminado una obra que no estrené nunca, creo que poco estrené nunca, que era una obra sobre el ciclo artista, irrepresentable definitivamente, aún en la época de más fervor, yo creo que íbamos presos todos. Sí, porque era en realidad una obra construida como analogía a la democracia civil, ¿no? Tomando una forma de analogía a cierto pensamiento que de alguna manera, cierto pensamiento federal que había luego atentado con práctica. Y un día le dije a Juan que había escrito esa obra y me dijo, bueno, vení, léemela. Y yo me acuerdo de haber ido a su casa, yo lo pienso hoy, un tipo que había sido el director de Canal 7, bueno, a lo mejor eso fue antes, no recuerdo si eso fue antes o después o durante. Estamos pensando en un tipo que estaba y se sentó al lado así, la obra duraba 2 horas. Bueno, todo que me dijo, bueno, mira, a mí esas, son como actitudes, ¿no? Donde yo digo, bueno, ¿cuál es la actitud del artista frente a los artistas? Cosas que yo en la vida luego he tomado también como referencia. El negro Carella, un actor, amigo de amante de las utopías, de las pequeñas utopías. El negro era por un lado una especie de curioso, peronista religioso, es esa forma rara que toma a veces el peronismo, en el cual en realidad dice, no, esto es epidermis, esto es un sentimiento, ¿no? Y por el otro lado, creador de desafíos tremendos. En el medio del quilombo, pues ya había caído Cámpora y se venía ya en el pelote, inventó una cosa que se llamaba asado con teatro. Y era armar un grupo que los domingos íbamos a un club del Gran Buenos Aires, en el cual hacíamos un asado para 500, 600 personas. Lo hacíamos, lo servíamos. Después hacíamos juegos, unos hacían juegos con los chicos, otros hacíamos juegos con los grandes, y a las 5 de la tarde hacíamos una obra de teatro. Guardo todavía los papeles, alguna vez alguien que quiera estudiar el tema. Muy raro esas cosas, un actor profesional que se podía ganar la vida en televisión. No, el tipo armaba estas cosas. A mí esas patriadas, digo, por pasarlo a un término más criollo, ¿no? Esas patriadas de armar como estas cosas donde decir, no, tenemos que quebrar, tenemos que encontrar una nueva relación entre público y teatro. El actor tiene que servir a esa. Con el paso del tiempo, yo empecé a encontrar eso por ejemplo, en Barba o en La Busquín, cuando uno empieza a encontrar referencias, o para quienes no las conocen, digamos, referentes de teatro que hacen teatro antropológico, y uno empieza a encontrar que en realidad eso que proponía el negro son cosas que Barba llamaría ceremonias. Y que de alguna manera eso que nosotros puteábamos, que si ir a la barra de Cheta a las 8 de la mañana a un club de San Miguel, y hacer el asado con el riesgo de que te salga mal y te putee, porque además, convengamos, en la obra de teatro existe la convención cultural. Si está mal, la gente simplemente aplaude poco. Ahora, si el asado está mal, entonces el riesgo era culinario, no artístico. Bueno, digo, esos fueron tipos. Y luego, estos fueron los que tuve contacto, y seguramente son injustos y estoy hablando de mucho. Y luego en otros planos, en planos más de referentes culturales, Armando Discépolo. Armando Discépolo para mí es una referencia. Armando Discépolo y Roberto Alm. Roberto Alm, una vez más, por cierta hipótesis contracultural de su escritura en todo, en lo temático y en lo formal, y Discépolo porque creo que es el verdadero genio del teatro. Creo que es el verdadero. Todavía sigo en términos de analista profesional, analizando obras de Discépolo y llegando a la conclusión, son de una perfección formal muy sorprendente, y por el otro lado, porque ha creado obras trascendentes en el tiempo, cosa que no todos los autores argentinos. Hoy todavía no puedes hacer Babilonia de Discépolo. Todos los años hay 5 grupos que hacen la obra Babilonia de Discépolo. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho un fregado, una metáfora, una alegoría, como uno quiera ver, sobre la constitución
construcción de lo que uno llamaría el ser nacional, más poderosa que la que uno ve en Babilonia. Entonces, bueno, es un tipo que a mí me hace. Podría seguir seguramente con la lista, pero en el top 10. Hay una influencia que no mencionaste y que se ve claro, explícito en algunas obras, pero se ve en el relato biográfico, el tema del cómic, subliteratura, popular. Joey Teresa parece casi como el corazón de una construcción. Sí, en realidad, voy a tratar de hacerlo breve, cada vez que me puedo. Pero es así. Cuando yo vine de San Martín al centro, durante mucho tiempo oculté el origen. Yo estudiaba el primer curso que hice, obviamente el colegio secundario no lo terminé. Llegué al último día del quinto año y las materias que me llevé el quinto año nunca las presenté a darlas. En realidad era una especie de desafío con mi madre terminar. Yo soy profesor universitario hace 23 años gracias a la ley de saberes especiales. Que creo que empezó con Borges, gracias a que existe la ley de saberes especiales, porque pude demostrar que tengo un saber especial sobre el conocimiento de la dramaturgia que es mayor que el que tiene otro. Por cierto, yo no había terminado. Cuando vine a estudiar el primer curso que hice, era un curso en un lugar que se llamaba Slide Center. Era la época era la época en la que se aprendía con proyecciones de slides, con proyecciones de diapositiva, lo más moderno que había. En el año 69, decía, qué moderno, voy a estudiar con diapositiva. Era una porquería, fui a hacer un curso de literatura de vanguardia con Juan Jacobo Bajarlía, otro tipo que me enseñó bastante, porque me desorganizó la cabeza, eso es muy bueno. Y yo, por supuesto, ¿desde dónde venís? ¿Qué voy a decir? Yo la uno en el mercado de abasto, voy a decir. Yo vengo a un barrio, a mí me gusta. Yo no decía nada, me gusta la música. Me cuidaba mucho de parecer culto. Intentaba algo, intentaba una forma. Por supuesto, no podía, era absolutamente inconfesable mi gusto por los géneros populares. Pero a mí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, en el mercado de abasto, por ejemplo, había muchos recitadores criollos. Y a mí me gusta mucho la poesía, el recitado criollo. El recitado criollo es una especie de mezcla entre el mal gusto y el humor y lo emotivo. Y entonces a mí lo que me pasaba es que yo escuchaba, por ejemplo, la leyenda del mojón. El que no la conoce va ahora a Google y ponga la leyenda del mojón, que es la historia de un padre que le confiesa al hijo que mató a la madre. Y yo la escuchaba y por un lado me reía y por el otro lado lloraba. Entonces yo decía, esto que me pasa no es natural. Claro, yo decía, esto me pasa, bueno, ¿por qué lloro? Porque soy débil. Lloro porque la sensibilidad con esa forma cultural. ¿Y por qué me río? Bueno, porque cierto conocimiento posterior me permite ironizar por eso. Cualquiera que tenga su obra encontrará la presencia de estas dos. Ciertas cosas que me tomo en serio y a la vez puedo reírme sin que con esto me esté burlando. Pero tiene que ver con esto. Entonces yo lo oculté durante mucho tiempo, lo oculté. Y un día comprendí que no podía escribir si seguía, comprendí que yo podía escribir bien cuando seguía el impulso de mi modelo interior. Y que cuando quería seguir el impulso del modelo exterior, que era el modelo prestigioso, me salía horrible. ¿Por qué? Porque en realidad no producía sentido y forma, sino que copiaba forma. Y esto es exactamente lo mismo que cuando vos te pones a dibujar. Si vos dibujás soltando la mano, seguro que dibujás algo armónico. Pero si vos dibujás, agarrás un cuadro de Picasso y lo querés reproducir, lo que vas a salir es una porquería. ¿Por qué? Porque la creación siempre es energía y flujo. Cuando vos trabajás sobre un modelo no hay ni energía ni flujo, lo que hay es una especie de copia lenta y trabajosa y tortuosa de algo. Y entonces, claro, era una contradicción muy grande. Y un día empecé a comprender que si yo no era yo, no había manera de crear.
Y yo creo que aquella Arena Contazumbí, juntarle con... Yo terminé de ver Arena Contazumbí, armé un grupo para armar un espectáculo igual. Y lo armé con gente que bailábamos, nos reconocíamos. En la Asociación de Estudiantes de Teatro éramos 4, lo que más o menos. En ese momento la Asociación de Estudiantes de Teatro era muy importante. Entre los 1000 tipos, cada vez que había una fiesta, nos reconocíamos los 4 de barrio. Y entonces ahí armé un grupo y con eso empecé. Intenté escribir algo y ya eso inició. Pensar en los géneros populares como una forma expresiva, legítima y reciclable. No digo reciclable no porque creo que haya que reciclarla. Reciclable en otro lenguaje. Yo tomaba cosas de la historieta y las pasaba a teatro, tomaba cosas del folletín y lo pasaba a teatro, tomaba cosas de la poesía de Gauchetti y lo pasaba a teatro, tomaba cosas de las novelas de aventura que tomé, y ahora Pericones no es otra cosa que tomar la energía de mis primeras lecturas de Salgari, novelas de piratas y pasarlas a teatro. Es decir, toda mi producción ha tenido que ver con esto, ¿no? Como cierto deleite, pasión y amor por los géneros populares y cierto intento de reconstruirlos también. Con mi esposa tenemos una discusión acerca de este punto, pero a mí me trató de verlo como una gran cultura histórica. ¿Por qué esa voluntad de ver teatralmente la yo no sé que tengo razón. Sí, tenés razón. Tenés razón.